Muchísimas gracias por su asistencia. Nos encontramos el día de hoy aquí en la terraza de la Utopía Tezontle del pueblo de San Lorenzo Tezonco. Le quiero dar la bienvenida a la diputada Xóchitl Bravo Espinosa, que es la coordinadora del grupo parlamentario de Morena. Gracias. Un aplausito. ¿Ya ven cómo andamos despertados? Le damos la bienvenida a la maestra Miriam Jacqueline Loera Rosales, directora general de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial, en representación de la doctora Nadine Gassman Zimmerman, secretaria de Salud de la Ciudad de México. Muchas gracias. Damos la bienvenida al maestro Giovanni Morán en representación de la licenciada Amaya Ordorica Imas, titular del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México. De igual manera, damos la bienvenida al psicólogo Jesús Omar Manjarres Ibarra, que viene representando al colectivo Poner la Salud en las Manos del Pueblo. Muchas gracias. Y bueno, para dar inicio a este foro que nos tiene reunidos el día de hoy, le voy a dar la palabra a la coordinadora del grupo parlamentario de Morena, la diputada Xóchitl Bravo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos. Primero que nada agradecerles que estén aquí, todas y todos ustedes, en una tarde donde se está haciendo ya frío. En la mañana hace mucho calor y ahorita está haciendo frío y nos va a llover. Agradecerle a la diputada Valeria, ella es la presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México, y pues obviamente y de Iztapalapa, de aquí de donde nació la transformación, donde se materializan en los espacios públicos algo que nosotros vamos a legislar también en el Congreso, que se llama Sistema de Cuidados y que tiene que ver mucho con el tema de la salud. Por eso es muy importante que estén todas y todos ustedes aquí. Quiero agradecerle al maestro Giovanni, que también está acá con nosotros, a nuestras compañeras y compañeros de la Secretaría de Salud, del Instituto de del Instituto de Planeación, porque algo que queremos hacer, compartir con toda la gente de la ciudad. Hace ratito vengo de un foro con el Estado de Hidalgo y con el Estado de México, porque estamos hablando de los vínculos metropolitanos. Es preguntarles qué están pensando, qué quieren, cómo abonamos a este librito que todas y todos ustedes tienen, que es el Plan General de la Ciudad. Cuando uno habla con la gente y les dice, oye, es que fíjate que vamos a hacer el Plan General de la Ciudad, la gente se nos queda mirando así como que, ¿y eso qué es? ¿Para qué sirve? ¿Con qué se come? ¿No? ¿O en qué me ayuda a mí en mi vida diaria este plan general? Y esta primera fase en la que hoy estamos trabajando tiene que ver con charlar con ustedes los ejes que están contenidos en este plan general, donde el Instituto de Planeación está saliendo a preguntar sobre este tema en específico, hoy hablando sobre el asunto de salud. Y la verdad es que nosotras y nosotros nos sentimos bastante complacidos y agradecidos con el Instituto de Planeación, con Joana, que está aquí, porque es la primera vez que se sale a todos los espacios de la ciudad a preguntarle a la gente qué están pensando, qué quieren, qué queremos hacer en el colectivo. Y déjenme poner un ejemplo, porque esto va a esquematizar mucho lo que es el plan general. Yo, para llegar a este espacio, vengo del centro de la ciudad, aparte de que me tardé muchas horas, agarré la avenida Tláhuac, toda la avenida Tláhuac, ¿no? Y en esa avenida vi transporte concesionado, vi muchos coches particulares, vi bicicletas, vi motocicletas, también vi el tren, la línea 12, ¿no? Vimos el trolebús elevado, vi muchos puestos sobre la banqueta, centros comerciales. El plan general es
solamente hay una avenida Tláhuac y por ahí pasamos todos. Bueno, vi gente caminando, todo el mundo ocupó esa avenida para trasladarse. Pero en esta diversidad de gente que ocupa esta avenida, ¿cómo le hacemos para convivir de manera pacífica? Y para que no nos peleemos con el que va caminando en la banqueta, pero también el que va en la bicicleta o el que está vendiendo. El plan general es ordenar de manera proactiva con la gente, de manera en que todos podamos caber en ese espacio, ¿no? Y que podamos convivir de manera pacífica, de manera armónica y en paz en el espacio público. Eso es el plan general. Porque además yo estoy hablando de los que transitan y de los que pasan, pero también en ese mismo espacio hablamos de derechos. Derecho a la movilidad, derecho al trabajo, derecho al libre tránsito, derecho de que nuestras niñas, niños, mujeres transiten sin violencia y seguras. Pero además algo muy importante, y este es el tema central de este foro del día de hoy, la salud. La salud, que yo siempre lo he dicho, es el origen de todo. Si nosotros estamos bien físicamente, la salud no solamente es ir al médico general. Si estamos bien físicamente, mentalmente, saludablemente, estamos bien. Y podemos trabajar, y podemos hacer ejercicio, y podemos estudiar, y podemos hacer muchas cosas. Fíjense nada más cómo en un tema van sumándose todos los demás derechos. Entonces, por eso es muy importante que ustedes puedan opinar, pero además yo soy de Tlalpan, yo soy legisladora de Tlalpan. En algunas zonas somos similares Iztapalapa y Tlalpan, pero en Tlalpan, por ejemplo, todavía tenemos muchas zonas boscosas y colindamos con Morelos, con el Estado de México, con Iztapalapa en un cachito en la parte de los Culhuacanes. Pero ¿cómo le hacemos para que las mujeres campesinas que trabajan aún en las zonas boscosas tengan los mismos derechos que ustedes que están aquí o las señoras que están trabajando en esta utopía? Por eso les digo que en Iztapalapa es en donde nace la transformación consolidada. Es decir, antes se decía que no podíamos tener derecho al deporte si no pagábamos. Aquí se hace. Antes decíamos que no podíamos tener derecho a la educación si no estudiábamos en los métodos convencionales como la secundaria, las escuelas, las primarias, en las privadas o públicas, y aquí hay pilares donde también se sigue estudiando en línea de manera presencial, o el deporte. Entonces, hablar de esto es hablar del plan general. ¿Ustedes qué están pensando? Los que estamos aquí, que somos adultos, ¿qué queremos para nuestros hijos para el 2045? ¿Cómo se imaginan la ciudad? ¿Cómo se imaginan la calle, la cuadra, la escuela? ¿Cómo se imaginan qué queremos para nuestros hijos para el 2045? Yo tengo una hija de 16 años. Yo quiero que mi hija tenga una mejor calidad de vida, que no sea violentada, que tenga más oportunidades laborales. Quiero que mi hija no tenga que padecer para poder ser atendida en algún centro de salud. Y ese es un tema central que quiero tocar, porque de repente los medios de comunicación hacen más grande la realidad que hoy pasa. Y miren, transformar el sistema de salud, y ahorita que están aquí nuestros compañeros, no ha sido nada fácil, porque es romper con estigmas y con prácticas instauradas que nos dejaron de muchísimos años atrás. Es más, yo tomo terapia por salud, no porque esté loca ni porque no, porque yo necesito de repente decirle a alguien: oye, hoy me siento que quiero matar a alguien, o tengo un problema que necesito compartir con alguien que no me juzgue, porque más Valeria y yo, que somos figuras públicas, si le dices a alguien capaz y que lo ocupa y te andan balconeando por fuera, ¿no? Y entonces, si yo no tengo contención de lo que siento y me pasa, seguramente me voy a desquitar con mis compañeros y seguramente van a pasar algunas otras cosas. Eso es salud mental. Ya ven cómo es importante hablar de estos temas. Y hoy desde el gobierno de la Ciudad de México, con la jefa Clara Brugada, ¿no?,
está intentando que la salud mental sea un derecho para todas y para todos y que no necesariamente lo tengamos que pagar. Entonces, por eso es vital esta plática y yo le agradezco mucho a Valeria que haya abierto este foro desde la comisión que preside y que sea en un espacio tan bonito, tan digno y tan real de lo que es una utopía, hoy se convierte aquí en realidad. Entonces, muchas gracias, Vale, muchas gracias a nuestras invitadas y nuestros invitados. Yo anticipo, en un ratito tengo que salir porque tenemos otro foro en Tlalpan, de donde yo soy, pero hablando de nuestros barrios originarios y nuestros pueblos. Sin antes agradecerles mucho a todas y todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Xóchitl, que aparte es nuestra coordinadora del grupo parlamentario de Morena, y decirles que a lo mejor es algo que ustedes no ven, el gran trabajo que se hace desde el Congreso de la Ciudad de México. Pero esta mujer que tenemos aquí el día de hoy y que hoy nos está acompañando es la responsable de sacar las iniciativas que llegan al Congreso de la Ciudad de México. Por supuesto, habemos más diputadas, habemos más diputados, pero ella es la que se rifa los tiros con el grupo parlamentario del PAN, del Verde, del PP, de Movimiento Ciudadano, que pareciera que todo sale muy fácil, pero no es así. Es una serie de negociaciones y una serie de compromisos que nosotros asumimos, pero con el pueblo. Asumimos el compromiso con el pueblo y allá en el Congreso defendemos los derechos del pueblo. Y bueno, pues gracias por estar aquí el día de hoy en este foro, en la Utopía Tezontle, que un poquito antes de que empezáramos, yo siempre aprovecho para decirle a todas las autoridades que nos acompañan cómo era esta utopía. Cuando no era utopía, cuando era solamente el Deportivo de San Lorenzo Tezontle. Ustedes se acuerdan que solamente era el paso de concreto y del lado izquierdo, del lado derecho, todo eran canchas llaneras. ¿Y qué pasaba cuando había torneos, cuando estaban las ligas de fútbol? Tomaban, y no solamente tomaban, se emborrachaban, aquí había bailes, aquí venía el recodo, aquí venía la arrolladora, y cómo nos dejaban cuando se iban, pues era todo un basurero, exactamente. Y ahora por eso la diputada Xóchitl dice: Iztapalapa es ejemplo de transformación, porque nosotros ya estamos viviendo algo que en otras alcaldías están soñando y que están construyendo. Nosotros ya venimos a las clases de natación, nosotros ya podemos acceder a disfrutar de una obra de teatro, de un concierto en nuestro auditorio. Ya tenemos espacios dignos y ya tenemos esta utopía que nos costó también muchísimo trabajo convencer y decir sí queremos la utopía, y ahora lo podemos, los niños, las niñas lo pueden ver de una manera muy natural, porque ellos no conocieron lo que era antes de esta utopía, no conocieron, o a lo mejor no se acuerdan de que antes solamente eran canchas de fútbol llanero, y si yo quería aprender a nadar, si quería ir a patinar, si quería ir a correr en lugares dignos, pues no podía. No podía aprender a tocar un instrumento musical, y si lo iba a hacer, pues tenía que pagar. Entonces ahí los padres de familia, las madres de familia sí pensaban, pues entonces ¿qué hacemos? ¿Comemos o pagamos clases de música? Y esto ya es una realidad, o sea, aquí en Iztapalapa ya es una realidad. Por eso la importancia de que nosotros podamos opinar en este plan que vamos a tener. ¿Cuándo nos habían preguntado qué nos imaginamos para la ciudad en 20 años? Nunca nos habían preguntado, solamente veíamos que ya estaban construyendo el metro, que metían una línea de transporte, pero nunca nos preguntaron, ¿tú qué te imaginas en 20 años? ¿Cómo te imaginas que va a ser la ciudad en el año 2045? ¿Tú qué propones para un tema en específico? Y el día de hoy lo que nos ocupa es el tema de salud, que es un derecho transversal. Si nosotros no tenemos salud, pues no podemos ejercer los demás derechos.
Es decir, si yo quiero venir a nadar, si quiero ejercer mi derecho al deporte, pero estoy enferma, no puedo. Si quiero salir a mi sana recreación y estoy enferma, pues no puedo. Entonces hay que cuidar la salud para poder ejercer todos los demás derechos a los que el día de hoy tenemos acceso. Y quiero decirles que estamos trabajando en un sistema de salud desde la prevención. Ustedes escucharon que la doctora Claudia Sheinbaum pasó la atención de la salud a la federación con la finalidad de fortalecer esta atención a la salud. Ahorita viene un proceso muy importante para todas y todos, y en abril empieza la credencialización de la credencialización, que es la universalización de la salud. Es decir, si yo tengo ISSSTE, si tengo IMSS, si voy al centro de salud, eso no va a importar, porque nos van a credencializar y yo voy a tener derecho a ir a atenderme en el ISSSTE, a atenderme en el IMSS, o sea, a cualquier lugar que yo vaya. Aquí en el Belisario, por ejemplo, no me van a poder decir, tú tienes IMSS, te tienes que ir a tu clínica. ¿Y yo por qué me voy a mi clínica si yo traigo una urgencia y aquí el hospital que me queda más cercano es el Belisario Domínguez, que aparte es un hospital de especialidades? Bueno, pues con esta credencialización vamos a la universalización de la atención a la salud, y esos son grandes avances que están haciendo desde la presidencia de la República, a cargo de nuestra primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y aquí, en la Ciudad de México, ¿qué está haciendo nuestra jefa de gobierno, Clara Brugada? Pues está poniendo especial atención en la prevención. Una atención y una manera de también lograr el acceso a la salud, y una política pública que nadie le había querido entrar es a la prevención, porque es algo que inmediatamente no se ve. La prevención se va a ver en algunos años, por eso nadie le había querido invertir recursos, porque en este momento tú estás haciendo prevención, te estás cuidando, pero es algo que no se ve porque no se está atendiendo. Entonces, pero lo vamos a ver en los próximos años con las nuevas generaciones, porque ahora se está invirtiendo en la atención primaria, que es acercar la salud hasta tu casa, a hablar de buenos hábitos y también tener espacios como estos, como la Utopía, para que nosotros podamos hacer ejercicio, podamos tener buenos hábitos y podamos tener una vida más saludable, para así evitar la enfermedad. Entonces, si evitamos la enfermedad, no se satura tanto la atención a la salud, centros de salud, hospitales. Pero esta prevención, esta apuesta a la prevención, a la atención primaria que el día de hoy está realizando nuestra jefa de gobierno, la vamos a ver con nuestras hijas, con nuestros hijos en estas generaciones, porque van a ser generaciones más sanas. Algo que yo la verdad festejo mucho es que hayan sacado la comida chatarra de las escuelas. No, o sea, les dábamos para gastar y se compraban botanas, se compraban todo menos algo que nutría, los chetos, ¿no? O sea, ahí están los chetos. Entonces ahora, por lo menos en la escuela, que aparte es la segunda casa, que es donde más tiempo pasan nuestros hijos, por lo menos en ese tiempo no van a estar consumiendo comida chatarra, que no nutre, que enferma. Ya será responsabilidad de los padres si en casa dejamos comer comida chatarra, pero por lo menos en la escuela pues ya no se vende esta comida. Y entonces la atención primaria de la salud es generar mejores hábitos, generar la salud. La salud también se construye en la comunidad, no solamente se construye en la atención y en ir a una consulta. También tenemos que ir de manera preventiva, porque nos cuesta muchísimo a nosotros. Y yo les voy a hacer una pregunta: ¿cuándo nosotros visitamos un centro de salud o una clínica de primer nivel? En su mayoría de veces, pues cuando nos duele la cabeza, cuando ya tenemos alguna dolencia. Y lo ideal es que lo hagamos como un hábito. Cómo estoy de glucosa, cómo está mi presión, o sea, lo tenemos que hacer como un hábito para evitar la enfermedad, no cuando ya estemos enfermos. Y si ya tenemos la enfermedad,
tenemos que ir al control, no cuando se nos dispare el azúcar. Entonces, bueno, yo estoy hablando aquí como ya casi regañando, pero el día de hoy venimos aquí a plasmar qué es lo que nosotros queremos en 20 años en el tema de salud. Y quiero decirles que el día de hoy vamos a tener 3 ejes fundamentales en este foro. En el primer eje vamos a hablar de la consolidación de un sistema de atención primaria a la salud. Y aquí lo que se busca es que la salud esté más cerca de las personas, que esté en los barrios, en las comunidades. Por lo que se quiere hacer es fortalecer la prevención, la detección oportuna de enfermedades y la atención temprana de las enfermedades, para que el sistema de salud llegue antes de que las enfermedades se agraven. Y por eso la atención primaria es la base de un sistema de salud más humano, más cercano y más equitativo. El segundo tema que se abordará el día de hoy es la atención y prevención de la salud mental. Hoy sabemos que la salud mental es una parte fundamental del bienestar. Las presiones sociales, presiones económicas y familiares impactan en la vida cotidiana de muchas personas, a veces hasta el tránsito. ¿Cuánto nos hacemos nosotros para los traslados? El transporte público que ya viene lleno, o sea, todo incide en nuestra salud mental. Por ello es importante fortalecer políticas públicas que entiendan de manera integral la salud emocional, la prevención de adicciones y el acompañamiento comunitario. Y el tercer tema es la participación comunitaria en la tarea de garantizar el derecho a la salud, porque la salud no solo se construye desde las instituciones, se construye también desde las comunidades, desde los colectivos, desde los barrios, desde las organizaciones, desde las utopías y en todo el territorio en el que nosotros incidimos. Entonces, promover la prevención también es defender el derecho a la salud. Y bueno, a mí me gustaría ya iniciar las intervenciones, y para iniciar con las intervenciones programadas, damos el paso a la participación de la maestra Miriam Jacqueline Loera Rosales, directora general de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial de la Secretaría de Salud, quien nos compartirá la perspectiva de la Secretaría de Salud sobre la consolidación de un sistema de atención primaria a la Ciudad de México. Le damos la palabra, maestra. Muchas gracias y buenas tardes a todos, todas y todes, y de nuevo gracias por invitarnos a participar en este foro y estar compartiendo con ustedes un poco de la perspectiva que plasmamos en el Plan General de Desarrollo. Y creo que les voy a hablar la perspectiva con la que hoy estamos construyendo, pero que es necesario que ustedes justo visualicen en los próximos 20 años cómo hacer sostenible esta perspectiva. Porque lo que justo hoy nos mencionaba la diputada Valeria son los compromisos que tenemos de nivel federal, nivel estatal, pero hacerlo realmente sostenible a largo plazo, esa realmente es la estrategia. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de ciudad productora de salud, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a una transformación, para empezar, de todo el modelo histórico que ha tenido la salud en México. ¿Cuál es ese modelo? Siempre salud era atención médica, era desde el punto de la enfermedad, es decir, hasta que yo me siento mal o tengo alguna dolencia, asisto al médico y es como yo tenía mi contacto con salud. Ahora es hacerse responsable en cada etapa de la vida, desde el punto de vista de prevención, promoción a la salud y cómo todo el entorno, las determinantes sociales, todo lo que va a mi alrededor impacta en mi salud de forma integral. Y eso es a lo que se refiere la organización y la planeación de un sistema de salud consolidado. Como bien decía la diputada, ahorita tenemos el mandato de hacer el Sistema Único de Salud a nivel nacional, donde efectivamente a partir de abril ya se va a hacer la credencialización y se van a unificar toda la prestación de servicios médicos para atendernos a todos cuando tengamos una urgencia o un padecimiento especializado que no hay en nuestra prestación de servicios, se pueda trasladar a otro servicio que sí lo tenga. Pero entonces la gran pregunta es, ¿y entonces las secretarías de salud de los estados, si ya no llevan esta atención médica, ahora qué hacen? ¿No?
Pues hacemos mucho, porque antes, por ejemplo, solo se atendía al grupo de población que se le consideraba sin seguridad social. Por ejemplo, en la Ciudad de México, para que se den una idea, era alrededor de 4.2 millones de personas en la Ciudad de México. Ahora, como encargadas del sistema de salud único de la Ciudad de México, tenemos que atender a las 9.3 millones de personas que habitan y viven en la Ciudad de México y considerar el tránsito que esta ciudad vive todos los días. El tránsito en esta ciudad crece entre 14 a 16 millones de personas al día. Nada más para que se den una idea del incremento diario poblacional que tenemos. Eso obviamente tiene una repercusión muy fuerte en nuestros entornos, en nuestras determinantes sociales y en nuestra calidad de vida de todos los días, que impacta de muchas formas. Entonces, ¿qué hacemos desde la Secretaría de Salud? Principalmente hay dos ejes grandes. Uno, que es el de rectoría y gobernanza. ¿Qué se refiere esto de rectoría y gobernanza? Articular toda la prestación de servicios médicos junto con la federación para que los prestadores de servicios den una atención médica de calidad y que sea inclusiva y que sea gratuita para todos los que vivimos aquí en la Ciudad de México. O sea, asegurarnos de que esa atención realmente esté funcionando a través de la articulación con la federación. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, el otro eje principal, salud colectiva y comunitaria. Esta se va directamente a territorio. Aquí el mandato fuerte que tenemos con nuestra jefa de gobierno y nuestra secretaria de salud. Justo los pilares, las utopías, son una fuente grande de producción de salud. ¿Por qué? Aquí ya van a poder encontrar, si se dan cuenta, varios servicios, tanto de atención de salud mental, como atención, por ejemplo, a una alimentación más sana, que les expliquen, por ejemplo, el plato del buen comer, justo empezar a ver estrategias mucho más sólidas, como por ejemplo empezar a cuidar mi actividad física y cómo todos esos pequeños hábitos a la larga impactan en mi salud y en la de mi hogar. Yo cuando venía, y se los digo así a esta utopía, se nota cómo cambia, por ejemplo, el aspecto de tan solo ver todo el parque lineal, toda la parte de la utopía, desde que llegas, cómo cambia la calidad en la que percibes tu entorno. No sé si ustedes, sobre todo que son de aquí, tienen esa perspectiva de comparación antes y después. Imagínense, no si es funcional, no si eso, la parte visual del entorno, cómo impacta positivamente en lo que yo veo a mi alrededor. Eso mismo, ustedes tradúzcanlo, por ejemplo, desde sus propios hogares. Si mi hogar, por ejemplo, está desordenado, no lo he trapeado, tengo ahí los trastes, eso, ¿a poco no a veces se siente hasta estresante? O el mismo hogar se genera como mucho más estrés. Cuando está limpio, se siente como hasta una liberación. Cada esos detalles impactan en nuestra salud. Y por eso es lo que decíamos, nadie le ha entrado fuerte al tema de prevención y promoción, porque todas estas acciones son a largo plazo. Al menos 10 años para que tú veas todo lo que tú le has invertido a las estrategias de prevención y promoción realmente estén sucediendo. Pero al día de hoy, como les dije, esto ya está siendo una realidad y se está construyendo. Lo que necesitamos ahora es la perspectiva de sostenimiento a largo plazo. Entonces, en salud territorial y comunitaria, ¿qué nos enfocamos? Nos enfocamos en las necesidades reales de la población, es decir, estamos en un mismo estado, pero ustedes saben que estamos en un estado mega diverso, diverso culturalmente, económicamente, socialmente. Tenemos una gran diferenciación entre las 16 alcaldías. No es lo mismo hablar de la zona sur, poniente, oriente o norte o centro de la propia ciudad que hablar, por ejemplo, de todo Ciudad de México. Entonces tienes que entender las problemáticas reales que están sufriendo en cada una de las zonas. Unas, por ejemplo, pueden tener el tema de cardiovasculares, obesidad, sobrepeso mucho más marcadas que otras, pero otras a lo mejor puede tener, por el alto índice de violencia, tenga un estrés psicosocial mucho más grande que me impacta salud mental, por ejemplo, ¿no? O puedo tener un microentorno de muchísimas variables. Entonces, ¿cómo genero yo política pública aunada, agarrando todas estas variables? Ese es el gran reto que tenemos ahora nosotros en la Secretaría de Salud del Estado. O sea, ya no solo agarrar variables de atención médica o de enfermedad, sino empezar a agarrar variables de todas las acciones que se están haciendo en campo, en territorio y con ustedes en la población, además de las académicas y las innovaciones que se hacen. Y de eso generar una política pública en salud orientada y centrada realmente en las personas, que ese es el objetivo real que queremos.
Entonces, en ese sentido es que todos los programas que se están desarrollando pues tengan ese componente de escucha, este tipo de foros, por ejemplo, que nos permita saber cuáles son las problemáticas reales que tienen ustedes como población. Y como bien dijo también la diputada Valeria, si se dan cuenta, salud impacta. De hecho, sin salud no hay calidad de vida, así sencillo. No tenemos un bienestar. Entonces, salud, y justo lo comentábamos, debe de ser una parte de política, de un eje transversal en la política pública. Porque todo me impacta en salud. Si no tengo buena movilidad, salud. Si hay delincuencia, por ejemplo, generalizada, me impacta en salud. Si no tengo buena alimentación, no tengo buena agua, electricidad, salud. Y aunque a lo mejor como Secretaría de Salud no somos los que tenemos la atribución directa, por ejemplo, para arreglar o mejorar alumbramiento o las calles, pero indirectamente sí nos recae a nosotros, ahora sí que el efecto. Entonces, en ese sentido es que tenemos que trabajar, y es el gran reto que tiene ahora la Secretaría de Salud. Empezar a conjuntar todas estas acciones en una política pública, de nuevo, centrada en la población. Entonces, para no ahondar más, esa es la gran perspectiva que ahorita queremos lograr. De nuevo, crear entornos saludables, determinantes sociales, por ejemplo, de mayor calidad. Algo que también tenemos que ver en la Ciudad de México es la calidad, por ejemplo, del aire que tenemos, del agua, del suelo, del subsuelo. Recuerden, no podemos obviar el medio ambiente en el que vivimos. Entonces, en ese sentido, ¿cómo también voy a mejorar esa calidad de agua? Y muchos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo claro que agarra con responsabilidad, y les voy a poder decir, de parte del gobierno, pero también de parte de la población. Cuando nos dicen, no, es que, por ejemplo, se tapó el drenaje y ya tenemos inundado, ¿no? ¿Pero por qué se tapó el drenaje? Exactamente. Y pues, ¿quién genera la basura? Todos nosotros. Y el gobierno puede invertir, y aquí venir en cada administración, invertir millones y millones y millones, lo que ustedes quieran. Pero si nosotros no modificamos nuestros hábitos internos y esas pequeñas acciones, no vemos reflejada esa calidad de salud y de colectiva. Y ahí es cuando también hablamos de salud colectiva. Porque una acción que yo hago, ¿cómo empieza a generar un entorno mucho más saludable? Entonces les voy a compartir una frase que a mí me encantó desde que me la dijo un antiguo jefe, que me decía, es que Miriam, tenemos que entender que una ciudad limpia no es la que se limpia más, dice, es la que se ensucia menos. Dice, ¿eso qué significa? Que tenemos que crear nosotros hábitos muy buenos de tener, por ejemplo, un sistema donde cooperemos todos para justo cuidar nuestro propio entorno por nuestro bienestar. Entonces, yo por eso empezaba de nuevo, para mí esto es un claro ejemplo rápido, visual, de cómo un entorno cambia rápidamente si yo le invierto desde la prevención, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que tenemos que empezar a crear estas necesidades, que ya vi que les pasaron sus hojitas, de que nos inviten justo qué es lo que ustedes esperan en estos 20 años que ya suceda. Porque ahorita ya estamos, les digo, en la etapa de construcción. Más bien, en esos 20 años, entonces, ¿qué ustedes esperan? Justo, por ejemplo, pueden empezar desde que efectivamente tengamos una calidad de trato digna en nuestros sistemas de salud, que todavía hoy sigue siendo un reto, ¿no? Que tengamos, por ejemplo, una atención inclusiva, o que, por ejemplo, ya desarrollemos esto de análisis colectivo centrado en necesidades reales de mi región y no desde un punto de vista macro. Entonces, eso es lo que nos invita a este foro de consulta en materia de salud, y esos son los grandes retos que tenemos mandatados para poder mejorar el entorno de todos. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra. Y justo nos estamos enfrentando a otro reto, porque hablar de salud no solamente es hablar de salud física, es hablar también de salud mental. Imagínense ustedes, si nos cuesta muchísimo atendernos un dolor de cabeza, luego nos asistimos al doctor hasta que ya de plano no aguantamos. Hablar de salud mental y atender la salud mental es más difícil,
porque por muchísimo tiempo no nos dejaron hablar decíamos que de los sentimientos, de las emociones, no nos dejaban hablar. Es más difícil para los hombres. No, o sea, históricamente es más difícil para los hombres por todas las enseñanzas que nos dejaron, por cómo nos criaron. No podían llorar, ¿no? Entonces decían, si tú lloras, ¿qué eres? Niña, ay. Muy buena contestación porque yo no la tenía. No, entonces es muy difícil hablar de emociones. Por mucho tiempo no se habló de emociones. Y fíjense que va de la mano, la salud física con la salud emocional va de la mano. Entonces, para eso, el día de hoy también vamos a abordar la atención a la salud mental, porque para hablar de algo hay que empezar a visibilizarlo y a decir que también, así como hablamos de la salud física, tenemos que hablar de la salud mental. Entonces, a mí por eso el día de hoy vamos a retomar este segundo eje con el maestro Giovanni Morán, que nos acompaña del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones en la Ciudad de México, y que muy pronto lo vamos a fortalecer para que también atienda la salud mental. Ya lo estamos esperando, ya nos hemos tardado, que es parte de lo que estamos haciendo en el Congreso de la Ciudad. Pero bueno, para este eje le voy a dar la palabra al maestro y que de verdad que nos comparta todo lo que están haciendo desde el instituto, que aparte es muchísimo trabajo. Adelante, maestro. Está apagado. Listo, pues primero que nada, muchísimas gracias, diputada Valeria Cruz Flores, por supuesto, diputada Xochitl Bravo, muchísimas gracias. También aquí a mis compañeras, la maestra Miriam de la Secretaría de Salud, y por supuesto a la doctora Joana Moreno de el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva. A veces no me recordaba el nombre del instituto, pero aquí presentes. Reciban un cordial saludo todas, todos y todes por parte de mi directora general, la licenciada Maya Ordorica Imas, quien es la directora general, como bien decía la diputada Valeria, del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. Y yo aquí les voy a hacer una pregunta muy rápida. ¿Quién de aquí conoce el YAPA? Alce la mano. Bueno, sí, por supuesto aquí el honorable presidium lo vamos a conocer. ¿Alguien tiene noción de qué atiende el YAPA, por ejemplo? ¿No? ¿No? Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones. ¿Alguien le suena? Sí, por acá me dicen sí. Pero por acá veo unas caras como de confundidos, como no, pues quién sabe a qué se dedicarán. Y sí, el instituto, si ustedes se dan cuenta, y retomando mucho lo que dice la diputada Valeria, el tema de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas es una deuda también histórica que tenemos en México. ¿Por qué una deuda histórica? Ustedes podrán recordar qué es la Castañeda. ¿Alguien se acuerda? ¿Qué era la Castañeda, por ejemplo? Manicomio. Era un manicomio. 1910. Si yo me voy más atrás, les voy a dar un contexto histórico muy rápidamente, hacia 1565. Ay, perdón, Maya. Para despedir a nuestra coordinadora, que tiene que andar corriendo y que tiene que atender todos los foros, pues muchísimas gracias, diputada Xochitl, por acompañarnos. Iztapalapa es tu casa. Gracias. No, al contrario, usted, y muchas gracias, diputada Xochitl, también. Y como les comentaba, 1910, hablamos de la Castañeda. Y si yo me voy más atrás, 1565 más o menos, 1566, ¿alguien ubica a un tal Fray Bernardino? ¿Quién es Fray Bernardino? Un fray, pero ¿a qué se dedicaba, por ejemplo? Era un sacerdote misionero que se dedicaba a ir por las calles identificando personas que tenían locura, vamos a ponerlo ahorita entre comillas, y él las trasladaba a un hospital que se llamaba el Hospital San Hipólito.
1566, ustedes imagínense. Antes de 1566, ¿qué pasaba en la cultura mexicana? Había un sacerdote que curaba el miedo. ¿Alguien se acuerda cuando le dicen es que me se empachó? ¿No? Y teníamos sacerdotes que curaban el miedo. Entonces, los antecedentes que tenemos de salud mental en México son prácticamente casi nulos. Entonces, 1566 San Hipólito, podemos correr hasta 1910 la Castañeda, podemos correr hasta el 68, donde apenas abrieron los primeros hospitales psiquiátricos de la ciudad que hoy en día todavía existen, que es el Fray Bernardino, ahora entenderán por qué se llama Fray Bernardino, y el Juan N. Navarro. Y si ustedes se dan cuenta, más de 500 años se ha visto la salud mental de una manera medicalizante, de una manera mercantilizante, es más, hasta de una manera despolitizante. Y si corremos todavía la línea del tiempo, vamos a llegar a algo muy interesante, que es 2022, una ley, la ley general, se reforma la Ley General de Salud, la reforma el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Ley General de Salud, al ser reformada, permite que yo les haga la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿qué es la salud mental? Ya nos contextualizó la diputada, ¿no? Convergen muchos derechos para hablar de salud integral, va a converger el derechos humanos, educación, medio ambiente, deporte, a los cuidados. Converge en los derechos y la salud. Pero entonces, si queremos nosotros en este foro de consulta hablar de salud mental, tenemos que entender primero entonces qué es salud mental. ¿Alguien que me pueda decir qué le suena a la salud mental? ¿Quién se anima? Por ejemplo, de bote pronto, aváncela. Allá, por ejemplo. Por ejemplo, menos estrés, digamos, ¿no? Exacto. Menos presiones sociales también. Exacto. Hijo, ¿quién más? ¿Por ejemplo? Salud mental. Más tolerancia. Vivir correctamente, ¿no? Salud mental, bien, algo bien. Un buen vivir. Bienestar, como dice la diputada. Y justo la Ley General de Salud, en esta reforma, hay algo muy interesante que reforma. La definición de lo que es salud mental. Para nuestra reforma, para nuestra Ley General de Salud de hoy en día, se entiende como salud mental todo estado de bienestar, ojo, físico, mental, emocional y social, pero que está determinado por la interacción de nosotros individuos con nuestra sociedad, con nuestra comunidad, vinculado al ejercicio pleno de derechos humanos. Es de las pocas definiciones que existen hoy en día en salud mental y sobre todo a nivel jurídico, que habla que la salud mental va a estar determinada por el ejercicio pleno que tenemos todas, todos y todes, ejercicio vinculado a derechos humanos. Entonces, esta ley y la ley general ha permitido una transformación al sistema de salud, como ya lo comentaba la maestra Miriam. ¿En qué sentido? También en salud mental. ¿Qué ha pasado? Hemos pasado de un enfoque de salud pública, como bien decía también la diputada Valeria, tenemos que dejar de llegar tarde. Siempre llegamos tarde como sistema público de salud. Siempre estamos ya cuando las personas están muy enfermas. Por eso se saturaban todos los hospitales, desde un primer nivel hasta un tercer nivel. Eso es un enfoque de salud pública. ¿Qué ha sucedido después de esta reforma? Gracias a la visión de la jefa de gobierno, licenciada Clara Brugada, empezamos con esta transformación social y colectiva de la salud mental. Entenderla como, sí, un proceso colectivo y no individual. Para ello, ¿qué ha pasado? Estamos en este proceso de ser un modelo de atención primaria a la salud, que permita primero la prevención comunitaria. Prevención comunitaria entendida, una analogía perfecta, lo que también dijo la diputada Valeria. A nosotros, ¿por qué se suicidan más los hombres aquí en la Ciudad de México? ¿Qué varón? Aquí hemos varios varones presentes. ¿Por qué el suicidio hay una prevalencia en varones? Por el estrés y por el
porque reprime sus emociones, porque no está permitido lo que decía Valeria. Porque reprimen sus emociones, pero es cuestión cultural, porque definitivamente hemos sido educadas de una forma de que el hombre es el fuerte, aunque muchas veces no. Yo creo que ahí viene la cuestión de cuando te dicen, ay, por salud mental, perdónalo, ay, por salud mental, aléjate, ay, no, perdón, o que te dicen, ya llévalo así, ¿cómo? Perdón, ¿cómo? Me da mucha pena decir esto. Tengo una compañera, mi amiguita que la quiero mucho, que está aquí, Juanita. Nosotros venimos desde 1999 con Cuauhtémoc Cárdenas, con Andrés Manuel, y ese programa que ustedes tienen, nosotros lo llevábamos. Se nos llamaban edufasas, educadoras en prevención de la salud. ¿Sí, Juanita? Y nosotros íbamos casa por casa para prevenir las enfermedades. Llevábamos papillas, llevábamos todo. Nos tocaban las colonias prioritarias. Desgraciadamente se paró, luego siguió lo del adulto mayor, que somos las guerreras de los adultos mayores. Somos profesionales en atención a adultos mayores, pero de verdad a nosotros sí nos ha afectado mucho la cuestión de cómo llevar las emociones, porque al tratar con adultos mayores, lo que pasa en la tele de Mujer Casos de la Vida Real y todo ese rollo, no es nada de lo que nosotros vivimos. ¿Sale? Y los dejo porque son ustedes. Gracias. No, al contrario, usted, muchas gracias y un aplauso, y muchas gracias por compartir. Y dense cuenta ustedes, cómo hablar de salud mental siempre se vuelve algo hasta incómodo. Yo ahorita estoy viendo algunas caras así de incomodidad, como, uy, ya no está diciendo como varones que, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, esto también, por eso la salud mental debe de traer perspectiva de género. ¿Por qué nos suicidamos más? Ya lo comentaron, mandatos sociales, construcción de una masculinidad hegemónica. Eso es por poner ahí el dedo en la llaga en el tema de salud mental con perspectiva de género. Y a la par también podemos hablar, como yo les comentaba, de esta transformación, ¿no? al sistema de salud, que también debe de incluir a la salud mental, y hablar de prevención comunitaria nosotros desde el YAPA, que como bien comentaba también la diputada, a quien también agradecemos, porque y también la licenciada Maya me comentaba, sigamos agradeciendo a la diputada Valeria, porque ella está siendo la que impulsa también esta reforma a la Ciudad de México. Hoy en día solo tenemos la Ley de Atención Integral al Consumo de Sustancias Psicoactivas. No hay una ley que permita atender la salud mental y el consumo de sustancias psicoactivas. La reforma que yo les comento es a la Ley General de Salud Federal. Y entonces ahorita, afortunadamente, gracias también al impulso de ella y gracias a estos foros de consulta, es donde ya podemos empezar a decir, oigan, ¿y la salud mental por qué importa? ¿Qué vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer justamente es desde esta parte de la legislación. Y es algo, y es una tarea que afortunadamente la diputada Valeria se está encargando de ello, de poder legislar y poder decir, ya no tenemos solamente que ver el consumo de sustancias psicoactivas por un lado, y por otro lado la salud mental. ¿No? Tenemos que pasar, ojalá muy prontamente, como también ella nos decía, pues hacer el Instituto para la Atención a la Salud Mental y a las adicciones. ¿Por qué? Porque esta ley que yo les comento de la reforma a la Ley General de Salud Federal habla, no hay salud mental sin justicia social. Es algo que creo que todas y todos tenemos que tener en cuenta. Si no hay justicia social es porque no hay acceso a derechos humanos básicos, ¿no? Por tal motivo, la salud mental siempre se va a permear de
lo que vivimos, determinantes sociales. Un poco la maestra Miriam ya nos compartía. Pero ¿qué pasa cuando hablamos en salud mental de violencia sexual? ¿Qué pasa cuando hablamos de salud mental y violencia entre pares, por ejemplo? Niñas, niños y adolescentes, infancias, adolescencias en sus escuelas. ¿Qué pasa cuando hablamos de prevenir el suicidio? ¿Qué pasa cuando ya sucedió un suicidio? Es hablar de posvención. ¿Qué pasa también cuando hay consumo de sustancias psicoactivas? Y lo primero que vemos es, hay que meter a la persona en un anexo. Pero primero tendríamos que estar ayudando, apoyando y contribuyendo en la salud mental de esa persona. Entonces, son muchos temas que, si ustedes se dan cuenta, desde el instituto estamos también trabajando desde una mirada de derechos humanos, con una perspectiva psicosocial, con una perspectiva que se entienda que la salud mental comunitaria es prioridad y es transformación social. Salud mental comunitaria son espacios y relaciones de bienestar. En prevención comunitaria nosotros desde el YAPA, y les digo, gracias al impulso también de la jefa de gobierno y de la doctora Nadine, estamos en todas las escuelas secundarias y media superior, como decía también la diputada Valeria, y que es parte de lo que ustedes tienen en su panfleto que ahorita se les dio, donde ustedes van a poner justamente propuestas que queremos para el futuro. Vamos a ser de las primeras generaciones que en secundarias y preparatorias tengan alguien que les escuche, un psicólogo, una psicóloga. Eso es un avance agigantado. ¿Cuántas personas de aquí hemos ido al psicólogo o psicóloga? Levanten la mano. Y justo, si ustedes se dan cuenta, la mitad. Porque es un tabú, porque es un estigma y porque voy cuando ya no puedo. Entonces, que tengamos generaciones que desde infancias y adolescencias entiendan que ir al psicólogo o a la psicóloga o tener salud mental, hablar de estos 5 temas que ahorita yo les compartía, es normal y natural, va a permitir un desarrollo de salud mental comunitaria. Tengan ustedes en consideración, quien tenga hijas en secundaria y media superior, pregúntenles, ¿ya tienen ustedes aquí en todas estas escuelas un psicólogo? En prevención comunitaria estamos trabajando, hay que dejar, diría el presidente también, hay que dejar el escritorio, hay que salir. Pero ¿cómo vamos a salir a hablar de salud mental? A través de jornadas de salud, a través de ferias de salud mental comunitaria. Un ejemplo de ello ha sido las jornadas de salud que la misma diputada Valeria ha impulsado de aquí desde Iztapalapa. Nosotros en estas jornadas, por ejemplo, llevamos consejería breve. Necesitamos que alguien nos escuche, que nos den contención emocional, que nos den primeros auxilios psicológicos. Hay que salir a territorio y escuchar. El lema que tiene el YAPA es "nos late escuchar". Traemos prevención comunitaria en escuelas, en territorio. Aquí en Iztapalapa hubo también una transformación revolucionaria con la jefa de gobierno hoy en día, los cuencos de las emociones. No sé si alguien los ubica. Hay cuencos de las emociones aquí en Iztapalapa, cuencos que permiten que cualquier persona se acerque a estos espacios y se les brinde contención emocional. Desde los 5 años hasta los 65 años cualquier persona se puede acercar. Y si lo requiere la persona, se le va a canalizar a una atención primaria especializada. Y si no, tal vez fue porque en ese momento yo me sentía mal porque rompí con mi novia. Y no necesité más, pero fui escuchado, fui acompañado. Eso es parte de la salud mental comunitaria, que te acompañe. Y en la parte de atención primaria tenemos los centros Vida Plena Corazón Contento, que de igual forma apenas están impulsando desde hace un año. Centros ya especializados donde va a haber psicólogas, psicólogos, trabajadores sociales, atención a determinantes sociales, que quiero decir, gestión hacia otros tipos de derechos que son necesarios para que podamos tener un bienestar emocional. Entonces, desde el YAPA tenemos grandes retos todavía, ¿no? Uno de ellos es el que les comentaba, ¿no? Esta transformación hacia Yasama para poder tener la atención, la prevención en materia de salud mental. Y no sin antes, pues también yo quedarme con, o compartirles a ustedes, ¿no? Una frase que tenemos, ¿no? En el YAPA, la salud mental comunitaria no puede ser neutra.
o contribuye a la transformación social o vamos a seguir colaborando con el status quo. Entonces, pues muchísimas gracias, nuevamente agradecer a la diputada Valeria por el espacio. ¡Bravo! Pregunta por allá, por favor. Bueno, no quisiera dejar pasar la oportunidad de hacer el siguiente comentario. Tengo una hija que trabaja en la UDEI y el comentario es el siguiente. A veces platicamos cosas de sus experiencias con los niños y yo creo que las colonias como las nuestras, las populares, tienen bastantes problemas, como por ejemplo papás que se separan o la violencia que acaban de comentar. Pero hay una situación que está ocurriendo ya a nivel de la SEP. Pareciera que van a desaparecer la SUDEI o la UDEI. Y eso sí es grave, porque si cuando estamos hablando de la atención psicológica para los niños, las otras generaciones, si no las tienen, y son de educación especial, si no se tienen, entonces estaríamos en contradicción con lo que estamos ahorita comentando. Valdría la pena que la SEP o nuestras legisladores pudieran como que retomar este asunto, porque bueno, se supondría que hay una transformación y aquí yo francamente creo que habría un riesgo de retroceso. No sé si esto tenga que ver con el titular de la SEP, no es grilla, pero yo creo que sí tendría que verse de qué manera se sostiene la UDEI, se sostienen las maestras que trabajan con los niños con este tipo de discapacidades. Pues muchas gracias a quien me pasó el micrófono. ¿Dónde andan? Gracias. Muchas gracias. Les quiero comentar que les pasamos el cuadernito para que ustedes lo puedan leer y les pasamos también un formato. Les voy a pedir a los compañeros si nos pueden apoyar con algunas plumas para que este formato lo vayamos llenando. Eso es lo que lo que el Instituto de Planeación se va a llevar y sus voces van a ser escuchadas para la planeación de qué es lo que queremos para este plan que nosotros estamos haciendo el día de hoy. Quiero también aprovechar para darle la bienvenida al diputado Miguel Ángel Macedo. Él también es diputado de Iztapalapa. Un fuerte aplauso, por favor. Muchísimas gracias. Antes de darle la palabra al diputado y de continuar con las participaciones, a mí me gustaría decir, como para cerrar este eje de salud mental, nos preguntaron quién va al psicólogo y yo le comentaba a la maestra, no, pues yo es que ya soy a otro nivel porque yo también he ido al psiquiatra, ¿no? Entonces, pero de verdad, o sea, no hay que dejar avanzar la enfermedad, el trastorno, o sea, no hay que dejar, y yo cierro con una reflexión, a lo mejor un poco burda, pero que aquí todos la vamos a entender. Nosotros cuando tenemos una fiebre, que ya tenemos fiebre, ¿qué tenemos que hacer? Pues tomar medicamento y descansar. ¿Ustedes creen que la fiebre se nos va a quitar diciendo, échale ganas para que se te quite la fiebre? No. Lo mismo pasa con los trastornos mentales. Entonces, cuando hay una depresión, cuando hay una ansiedad, no se nos va a quitar. No, si ya lo tenemos diagnosticado, no se nos va a quitar, por mucho que sean las buenas voluntades de los familiares, de los amigos, no se nos va a quitar diciendo, échale ganas. Necesitamos tratamiento, pero también medicamento, y no hay que tenerle miedo al medicamento. Así como no le tenemos miedo al medicamento para cualquier infección, para alguna fiebre, los trastornos psiquiátricos también llevan, ese es el dúo, es el tratamiento y el medicamento. Entonces yo nada más quisiera cerrar con eso y bueno, pues aprovecho para darle la palabra al diputado Miguel Ángel Macedo, pero me gustaría que primero levantaron la mano hay 3 manos levantadas y por favor
Adelante con las participaciones. Buenas tardes. Mi nombre es Wenceslao Alcacio García, sus órdenes. Yo les doy las gracias por estar en estos foros que sí nos ayudan bastante para el desarrollo de nuestras familias y en pro del buen desarrollo de nuestra ciudad. Mi participación va dirigido precisamente al problema de los problemas de salud mental, ¿no? Pero yo creo que, bueno, mi idea es que yo creo que todos los problemas se derivan de la casa. En la casa nacen todos los problemas de los que adolece la sociedad, ¿sí? Me ha tocado participar en las escuelas cuando voy a ver a juntas de los niños, que cuando hay un foro de psicología, da pena que van a más unos cuantos papás, y cuando uno participa hasta parece que lo ven a uno como bicho raro, ¿no? Cuando dicen que creen que uno lo hacen sentir como que uno es el que está mal, y te parece que los problemas son de unos cuantos locos, pero realmente los problemas es de toda la comunidad, de toda la sociedad. Le culpamos a los jóvenes de los problemas de violencia que hay en todo el país, pero realmente los problemas para mí, en mi opinión, son desde arriba, desde los papás. ¿Por qué? Porque los papás vienen cargando, arrastrando traumas de sus padres, de sus abuelos. ¿Por qué? Porque de manera de clichés, les imprimieron en la mente, esto es así, mi papá me educó así, mi mamá me educó así, y así es como yo soy. Cuando uno da un consejo a un vecino, lo primero que le dicen a uno, es mi vida, esta es mi educación, y mi papá tenía razón, y mi mamá tenía razón, y así soy. A mí me tocó una vez en una ocasión, lo comentaba el señor de allá, que los que estudian, pues yo conocí a una persona del TEC, no por demeritar el nombre de la escuela, que se fanaba de decir, yo vengo del TEC, pero tenía problemas serios de problemas intrafamiliares con sus niños, ¿no? Y una vez yo, que soy una autodidacta, le dije, oye, deberías de considerar cómo le hablas a tus hijos, ¿no? Cómo le hablan a su mamá, porque hasta le hablaban con majaderías. Y él, siendo del TEC, yo le decía, pues, ¿qué me puede decir, no? ¿Me va a ayudar más a mí? Y su respuesta me dejó decepcionado, porque me dijo, mi papá me educó así, dice, y yo la verdad, él es mi maestro, mi todo, dice. Para mí tenía razón y yo por eso soy así. Y yo nada más le dije, pues qué pena que hagas estudiar en el TEC, no sé de qué te sirvió. Bueno, para agilizar, yo creo que los problemas no bastan nada más con que las dependencias del gobierno nos digan, aquí hay foros, aquí hay esto. La gente no va. Pero yo creo que como gobierno, como sociedad, debemos de llevarlos a su casa, porque es fácil decir al hijo, ve tú allá al foro ese, porque va a hacer esto, va a pasar allá, te van a dar información. Pero el niño ya viene golpeado. Yo creo que hay que hablar con los papás, porque los papás son los que tenemos que reeducarnos, no nada más centrar todo el problema en los jóvenes, en nuestros niños. Hasta ahí nada más, gracias. Hola, buenas tardes. Y este ya es el cuarto foro en el que participo. El primero fue de jóvenes ahí en el IEMS de Constitución. El segundo fue ya en la colonia Lomas de San Lorenzo, junto con la diputada Marta Ávila. Y en el último fue allá en Bellas Artes con Copacos e integrantes de las distintas mesas, que está en el cuarto foro. Hay un quinto más que va a ser el 23 de abril, confirmado desde Bellas Artes por la misma coordinadora que estuvo hace unos momentos, que va a ser en Iztapalapa, en ese que voy a asistir, que ya es el último, en ese que tengo que decir. Pero yo quiero hablar básicamente de dos cosas. Yo tengo una enfermedad neurológica, la diputada
Valeria ya la conoce. ¿Cuál es la cosa? Que muchas veces las personas confunden enfermedades neurológicas con enfermedades mentales. Por ejemplo, yo soy epiléptico, puedo desmayar en cualquier momento si es que no está controlado. Hay algunos que son esquizofrénicos y si están controlados. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Uno se puede tratar y curarse, mientras que el otro solamente se puede controlar y darle seguimiento. Esa es una de las distintas variaciones. Ahorita tenemos, y ahorita que tocó hace un momento el tema de los hombres, que tenemos un estrés constante. Ahorita hay 2 leyes que están en cámara alta, o no sé si uno ya está aprobado, pero yo tengo entendido que hay una en cámara alta y una está como por aprobaciones locales, que es la ley Valeria y la ley Vicaria. La ley Valeria solamente busca proteger ambas a la mujer y pone en constante alerta al hombre y un constante estrés constante, porque saben que en cualquier momento una mujer, aún así de malas intenciones o de las que son radicales, puede meter a un hombre acusándolo falsamente, y eso lo provoca un estrés constantemente. Eso hay que tenerlo en consideración, ya que básicamente pues yo como joven voy saliendo a la calle, quiero ir a un trabajo. ¿Quién me va a decir de que en algún momento una mujer vaya a decir, oiga, este muchacho me hizo tal cosa en el metro solamente porque venía bastante lleno? ¿Qué me va a pasar a mí? Me mantiene en un estrés, soy epiléptico. ¿Qué me va a considerar? ¿Cuáles son las ventajas de que consideren que las enfermedades, este estrés que me estén considerando, no me va a afectar más a largo plazo por mental? O ya me voy a considerar una consideración de este tipo. Por eso hay que considerar también este tipo de constancias, este tipo de leyes que de vez en cuando son constantes, que pueden afectar no solamente a esto, sino, digamos, la ley Vicaria intenta defender a la mujer, se trata de defender a la mujer de una violencia del hombre utilizando al menor. Pero, ¿y si es al revés? El hombre pasa por un estrés. ¿Por qué? Porque no se sabe cómo defender, no sabe cómo actuar en contra de la mujer que utiliza el niño como arma. El niño sufre también igualmente, mental y psicológicamente. En algún momento el niño va a decir, ya no quiero participar en esto porque es un pleito de ustedes dos. A mí, ¿a qué me meten? ¿A qué me meten? Entonces, esto es una más de consideración, porque sinceramente. Y ya una cosa más, agregando una cosa más, eliminar por completo los psiquiátricos. Porque hay muchas veces que las clínicas psiquiátricas que sean clínicas de salud mental y neurológicas. ¿Por qué? Porque ya es básicamente como una reestructuración del método antiguo que nos dejó el pianato a un nuevo sistema que sea básicamente nuevo, para que tanto salud mental como neurológico convivan de una mejor manera, y agregando que también existan diferentes maneras de promocionar promocionar la diferenciación de lo neurológico y lo mental. Porque básicamente a mí me discriminan por la enfermedad que yo tengo, y a veces hay otros que también lo discriminan por los otros mentales que se tienen. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. A mí me gustaría iniciar reconociendo lo que sí se ha hecho, porque creo que eso es muy importante, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, que como nunca antes se ve en la ciudad que ahora hay apoyos a la primera infancia, ¿no? Tenemos apoyos a transporte, tenemos esto. Me he estado asomando y hay un buen de niños jugando, y esos niños vamos a dejar que no vamos a decir que son niños que no son captados por el narco, vamos a decir primeramente, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar algo más simple, son niños que no están frente a la tele, ¿no? Son niños que no son sedentarios. Esto ataca el síndrome metabólico, a la diabetes mellitus, que es una de las principales causas de muerte en México, ¿no? Creo que es un buen enfoque, creo que se están haciendo cosas bien, creo que no es suficiente, ¿no? Por ejemplo, creo que no podemos avanzar hacia un sistema de salud, hacia un sistema de cuidados, si no garantizamos 2 días de descanso para los trabajadores, ¿no? O sea, eso es importantísimo.
avanzamos ya las 40 horas, bien, pero necesitamos descanso. El ocio es un derecho de todos los trabajadores, debemos avanzar hacia allá, ¿no? Ustedes que están legislando, creo que tomen eso, ¿no? O sea, avanzamos con las 40 horas, ok, al 2030, no quisiéramos al 2030, pero vamos a pensar que estamos avanzando, ¿no? Vamos a ser positivos, pero falta avanzar hacia la ciudad de descanso, eso por una parte, ¿no? Otra, creo que uno de los análisis más grandes que nosotros tenemos es que el tejido social capitalino y nacional y mundial está gravemente afectado, ¿no? Las concepciones de familia son cada vez más complejas y cada vez vivimos con familias, con papás separados, como lo decían varios compañeros, ¿no? Hay que entender, a mí me gustaría, por ejemplo, hablar también de la violencia en México, ¿no? De la violencia de género, principalmente. Una realidad que nadie puede negar. Hace poco estaba checando las encuestas que hay sobre violencia doméstica y me llevé una sorpresa muy grande, y es que Endere, que creo que es el que se encarga de hacer la encuesta sobre violencia de género, no le pregunta a los hombres nada. O sea, no hay un cuestionamiento de qué tipo de violencia sufren los hombres. Asumamos, por ejemplo, sin quitar el dedo del renglón, que sí somos los hombres los principales generadores de violencia en la ciudad. No hay que quitarnos esa estrellita, ¿no? Nos hemos ganado a pulso históricamente. Pero ¿qué es lo que nos está pasando? ¿Cuáles son los detonantes que generan violencia en los hombres? Sí debe haber perspectiva de género, pero hay dos géneros, por lo menos, ¿no? Así, vamos a decirlo así, por lo menos. Tenemos que preguntar, ¿no? ¿Qué es lo que te genera ansiedad? Como hombre laboralmente activo, una de las principales preocupaciones de los hombres es el dinero. ¿Me explico? Sí, es cierto, ¿no? Que la violencia se detona por el alcoholismo, pero se recurre al alcoholismo por la falta de empleo, por la ansiedad, por la depresión, por muchos factores que se tienen que tratar y se tienen que atender a los hombres. Una cosa que creo que también me gustaría mucho que lo retomaran, que lo escucharan y que se lo llevaran, y es el tema de la custodia compartida. Nosotros, una de las quejas más grandes del feminismo actual y contemporáneo es la ausencia paterna, ¿no? Es una realidad que no podemos negar. Hay muchos papás que han sido ausentes y eso ha repercutido en la formación psicoemocional de una generación entera, vamos a ponerlo así, ¿no? Pero estamos en una generación también donde hay hombres que sí queremos paternar. Pon tú, quizás somos minoría, necesitamos que protejan a esa minoría, necesitamos incentivar no solamente exigirle al hombre que participe en la crianza, ¿no? Sino también garantizar que pueda ver a su hijo o a su hija más de 2 horas en un centro de convivencia cada 15 días. Si ustedes se ponen a hacer cuentas, un papá termina que esté en esas circunstancias de ver a su bebé en un centro de convivencias, termina viendo a su hija 2 días al año. ¿Me explico? O sea, no podemos pedir no podemos exigir como demanda que los hombres paternemos si el Estado no garantiza las condiciones para que podamos hacerlo. ¿Me explico? Y no es por el bien, eso es más allá de la ley vicaria, que ya lo comentó el compañero, es un tema muy difícil, muy delicado, que se tiene que debatir en otros espacios, pero sí tenemos que garantizar y proteger este tipo de cosas, porque gran índice de suicidios de hombres y están notificados no solamente en México sino en América Latina. Son hombres que llegan al colapso total al no poder ver a sus hijos, ¿no? O sea, son hombres que llegan a ese punto. Entonces tenemos que garantizar eso. ¿Por qué? Porque garantizando la relación entre los padres y los hijos estamos garantizando la salud psicoemocional de la infancia, que son los que se van a formar nuestro país. Gracias. Bueno, ahora sí le vamos a dar la palabra al diputado Miguel Macedo. Adelante. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Yo primero quiero empezar disculpándome porque llegué un poco tarde. Y esto de llegar tarde es fatal, ¿eh? Yo quiero decirle a Valeria y a todos que en el Congreso yo siempre me gusta llegar media hora antes. A todos. Tengo años de andar de redentor. Recuerdo que hace años
conocí a Valeria muy chica. Aquí ya fui candidato también, aquí hace años, aquí, cuando era el distrito 33, 32, ahora es 31. Y tengo muy buenos recuerdos de todos. Me acuerdo cuando aquí hacían todos los bailes nada más para pues entrarle al chupe, porque era para deportivo y no se equivoca, no se utilizaba como tal. Y haber escuchado las palabras del joven, que dices que ya es tu cuarto foro también tuyo, que eso habla bien, que sí hay un interés para sacar precisamente todo esto adelante, este PGD, es muy bueno. Escuchar al joven que siempre se le da el visto bueno a otras cosas y hacen a un lado al género masculino, no es que se haga a un lado. Sí, hay proyecciones que se tienen que ir, ¿verdad?, viendo y manifestando. Y repito una cosa, el escuchar a todos como ya sabían, se estaba por cerrar estos foros, y ahora con la jefa de gobierno quiere escuchar a todo mundo y ya se ampliaron, tengo entendido, por el día 10 de abril. Amigos, es nuestra oportunidad. Efectivamente, cada uno de los legisladores tenemos que legislar a favor de toda la ciudadanía. Pero recuerden que antes las cosas se hacían al vapor, ni eran escuchados ni nada, ni los tomaban en cuenta, ni nos tomábamos en cuenta. Ahora no, son ustedes los que deciden muchas cosas, son ustedes los que plasman para sacar precisamente tener una ciudad mejor. Y yo no digo tantos años, en poco tiempo podemos llevarnos sorpresa y nuestra ciudad ya va a tener hasta su sistema de cuidados. Con un esfuerzo grande todo lo vamos a lograr. Pero quiero más que nada saludar a mi amiga Valeria Cruz Flores, que tengo tiempo de conocerla y que se ha entregado, compañeros, a la salud. Yo la he visto de la chica a la mesa, visitando colonias para arriba y abajo, llevando jornadas, llegando también a alegría a este distrito, y no nomás a este distrito, también se mete en el mío, y también va al 27, sin ni modo que le diga, oye, no lo hagas. A mí me da mucho gusto, porque lo que yo no puedo y otros pueden, eso se llama compartir. Y no lo compartimos en lo personal, lo compartimos para todos. Su servidor es muy afecto a los grupos de la tercera edad. Yo tengo años en esto y nunca he dejado a un adulto mayor solo, que su sillita, que sus lentes, que esto y que el otro, pero eso me gusta hacerlo. Cada uno de los legisladores tiene una comisión. Ella tiene la comisión de salud, y por eso tiene que llevar precisamente a todo Iztapalapa ese bienestar. Su servidor es presidente de la Comisión de Movilidad Sustentable, sí, de todo lo que se mueve, todo, la bicicleta, los scooters, los motos, en fin, tenemos que regular todo eso. También hay quejas de eso, ¿no? Quejas que si los motos ya ni respetan el semáforo, muchas cosas. Si no hay salud, no hay movilidad. Si no hay movilidad, ¿qué otra cosa no habrá si no hay movilidad? Pues un bienestar para todos. Su servidor no se cuece en el primer hervor, tiene 70 años. Pero ¿saben qué quiero? Quiero dejar una huella a mis nietos. Que sepan, sí, que sí estoy cooperando como legislador, pero principalmente como abuelo. Quiero dejarles algo que a lo mejor no tuve, la oportunidad de ser escuchado. Y hoy esta mesa me alegra que nuestra joven compañera siempre se lleva en su Biblia, le llamo yo, un capítulo más para poder lograr eso con ustedes. ¿Traía algo para leer? No, compañeros, no lo voy a leer. Estoy sacando de mi ronco pecho lo que uno siente, lo que quiero para mí, lo que quiero para todos, ¿sí? Jamás duden que el ser escuchado
es caminar todos juntos. Lo que dijo el joven, lo que dice, va a quedar plasmado. Y que los foros se sigan escuchando para lograr precisamente que tengamos, caray, un PGD, una ciudad de la que muchos hemos soñado. Hay fallas, pues hemos tenido durante mucho tiempo. Miren, yo aquí estoy, me dio un infarto cerebral y dije, ya no voy a levantar. Y aquí estoy. Sí, me lo dio, ¿verdad, Val? Y en silla de ruedas. ¿Se imaginan lo que estar en una silla de ruedas sin moverse? Pues más ayudo precisamente a la tercera edad. Porque todo aquel que tiene a una persona con una discapacidad tiene oro puro en su casa. Eso nos da la alegría de seguir viviendo, el luchar. Vean cuántas personas pasan, ya adultas mayores, con un personaje en sillas de ruedas con alguna deficiencia. ¿Y saben qué? Ese ser, la madre, no se quiere ir porque ¿quién lo va a cuidar como ella? Créanmelo. Y así tener una ciudad implica todo: salud, movilidad, bienestar, sistema de cuidados. No puede haber sistema de cuidados si no está en nuestra mente qué debemos de hacer para cambiar. No es premiar, es garantizar un mejor futuro para todas, para todos y para todos. A mí luego me dicen, ¿por qué dicen para todos? Pues quiero decirle algo bien importante. Antes me daba pena muchas cosas. Yo fui electo por la versión afirmativa y soy muy orgulloso de lo que soy. Y otra cosa bien importante, lo mío llegó ya estando viejo. Porque antes nos escondíamos, antes pues, nos despreciaban. Ahora a esta edad veo la libertad, una libertad, y me atrevo a decir que va a ser mi madrina. Sale mi libro, calculo ya en septiembre, y se va a llamar Salí de la oscuridad. ¿Sí? Y falta el tren, el último tren. Yo le decía cuando voy a eventos LGTB, hablan de juventud, de esto, se olvidaron de algo bien importante: el camión de la tercera edad. Todos aquellos que sufrieron, se escondieron y todo, y fueron marginados. Y los que ya tenemos esta edad, queremos decir, somos libres, y gritarlo a los cuatro tiempos. Que tengamos una idea de un PGD, pero bien estructurada, y no se puede hacer sin cada uno de ustedes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputado Macedo. Hemos caminado por mucho tiempo juntos, aparte somos vecinos de territorio, ya me lo dijo aquí, ya me lo dijo aquí al lado, y quiero darle la bienvenida por parte del IMSS Bienestar a la maestra Guadalupe Lisset Cabrera Cortés, que viene en representación del doctor Luis Joan Velasco de la región 9 de Iztapalapa. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mesa. Y ya para ir finalizando este foro, como un poquito para hacer conclusiones, nos hace falta escucharnos mucho, pero que las voces realmente estén plasmadas. Yo los voy a invitar a que con más calma puedan leer este librito que les vamos a dejar, que la verdad es oro molido, porque los foros todavía no terminan y los foros van por temática, van en todos los ejes. El día de hoy estamos en el de salud, pero tenemos que hablar de democracia, de espacio público, de cuidados, de bienestar, de feminismo. Tenemos que hablar de los espacios culturales en los que queremos estar. En fin, yo les voy a pedir que con más calma le echemos una estudiada y que estemos al pendiente de las redes sociales del Congreso de la Ciudad de México. Cada diputada, cada diputado está entrándole a los foros, y esto se va a ver plasmado para las futuras generaciones, pero también para nosotros, porque en algunos añitos ya vamos a ser en su mayoría adultos mayores. Entonces tenemos que ir generando las políticas públicas para el cuidado de los adultos mayores. Y bueno, sin más preámbulo, nosotros decíamos que la salud no solamente es acudir al hospital, que la salud también se hace desde la comunidad. Entonces, ya perdí su nombre, aquí está. En la tercera ponencia que nosotros tenemos, le vamos a dar la palabra al colectivo Poner la Salud
en manos del pueblo. Y para eso nos viene a hablar el psicólogo Jesús Omar Manjarres Ibarra, que es el último eje que nosotros tenemos el día de hoy en el tema de salud. Entonces, adelante, por favor. Gracias por la invitación, diputada Valeria Cruz. Muchas gracias a todos los aquí presentes por permitirme expresarme. Miren, nosotros trabajamos en la colonia de San Miguel de Otongo, en Ampliación Emiliano Zapata, en Miravalle y colonias anexas de aquel lado de la Sierra de Santa Catarina, desde más o menos 1987, que andamos de vagos por allá metiendo nuestra cuchara, y la experiencia ha sido más o menos la siguiente, súper brevemente. Cuando nosotros llegamos allá era una colonia recién hecha, entonces no tenía calles, no tenía banquetas, no tenía drenaje, no tenía agua, no tenía escuelas, no tenía prácticamente nada. Y la población, los habitantes de ahí, se organizaron en diferentes tipos de sociedades, de uniones, de colones, y levantaron esas calles, metieron drenaje, trajeron escuelas, pusieron algunas clínicas públicas, ahora hay 2 o 3 hospitales por ahí, hay 3 universidades en esa costilla, y fue básicamente por la movilización social, por la organización social popular local, que se pudo hacer ese tipo de cuestiones, ¿no? Ahora, aquí ustedes traía una serie de fotografías para que compararan ustedes 1970-1972, cuando unas señoras allí en unos costales de manta y con un niño colgando de un brazo y otro en un rebozo iban caminando hacia un pedregal o un terregal en donde el marido les había dicho: mira, aquí compramos, vieja, y aquí vamos a hacer nuestra casita. Y así se metieron y así construyeron allá estas señoras y señores también, y luego se organizaron a hacer diferentes tipos de comités de salud. Algunos de ellos fueron a dar a estas más estructuradas durante ese periodo. Se hicieron clínicas, se definieron espacios que se quedaron para otros usos, hay bibliotecas, hay auditorios, N cantidad de cosas, porque en la organización popular local se planeó un plan de equipamiento urbano en conjunto. Ahorita, si ustedes ven todas estas obras que están aquí ocurriendo, las utopías, los pilares, pues se van acomodando en donde quedan huecos para poder hacer la obra. Pero a lo que yo me dirijo es que en esos años, nosotros en el 87, cuando empezamos a ir a la colonia por primera vez, había mucho niño chiquito, mucho bebé. Entonces, ¿qué hicimos? Pues lo primero que hicimos fue un programa de peso y talla, porque era lo que se ocupaba. Y luego esa población creció y iban a ir a la escuela, pero no había escuelas. Y los papás decían: no, pues ¿para qué va a ir a la escuela? Si se tiene que ir a trabajar conmigo al puesto o con el papá a la obra. Y entonces hubo que organizar talleres de animación a la lectura, para que los papás, las mamás se sensibilizaran a la importancia de que las criaturas aprendieran a leer y escribir. Y entonces, a partir de esos talleres de animación a la lectura que ocurrían sábado todo el día, domingo todo el día, fue que empezó a haber comités para solicitar que se crearan las primeras escuelas ahí. Y ahorita hay como 70 escuelas de diferentes niveles educativos. Más adelante, estos jovencitos que fueron a la primaria se hicieron adolescentes y empezamos con los problemas. En eso se da la transición de que la policía no entraba a la Sierra de Santa Catarina porque había un movimiento de organización popular ahí que de alguna manera los contenía, y eso dio oportunidad a que las bandas que asaltaban sobre la carretera México-Puebla se refugiaran ahí porque sabían que no los iban a perseguir. Entonces se llegaron a hacer convenios, siempre la organización popular local con las autoridades, en ese tiempo eran delegados, priistas de remate, los peores que había, para permitir que la policía empezara a entrar. Y entonces pasaron una cosa mala y una cosa buena. La cosa buena fue
que las bandas se largaron de allí porque pues ya no estaban con la protección de un espacio al que la policía no entraba. ¿Y cuál fue la cosa mala? Que la montada empezó a corretear a los chamaquitos, a los jóvenes, a los adolescentes para extorsionarlos. Consumieran o no consumieran, pertenecieran a grupos o a pandillas, los detenían, los golpeaban y jalaban a las familias para extorsionarlos. Ahí nuestro papel fue organizar otra vez diferentes tipos de actividades los sábados y los domingos, en este caso para los jóvenes, para que ellos identificaran el problema más importante que tenían. Y entonces era algo así como enseñarle cómo ahí aprendí que la única forma de relacionarse con la seguridad pública en México es desafánate como puedas, lo más pronto posible. ¿Sí? Si te detienen, con el poli desafánate. Si avanzas al sistema de justicia más adelante, es más difícil, te va a salir más. Y finalmente se hicieron una serie de actividades para la formación de dirigentes, para capacitación. Les gustaba mucho, como ahora, la música, las cuestiones de arte, la música, el baile, la danza y cosas por el estilo. Y así fuimos avanzando. Ahorita trabajamos con adultos mayores y con señoras cuidadoras, porque ¿qué es lo que pasa? La población creció y no solo crecimos, sino que la demografía va cambiando, y al ir cambiando la demografía van cambiando las necesidades de la población. Entonces empezamos con bebitos y ahorita ya estamos con tercera edad, y parte de los contenidos de nuestro servicio de acompañamiento psicosocial tiene que ver con prepararnos para morir. O sea, la muerte y los impuestos son inevitables. Y hay gente que está muy bien. Recién uno de los logros más importantes este año fue que una señora, la señora Félix, vamos a ponerle un nombre, 88 años, alojada en un cuarto, en un rincón de un terreno de 500 metros cuadrados, en donde se le fueron a meter la hija y las nietas, una de las hijas y las nietas se la aventaron ahí. Y además, años atrás, le quitaron su credencial, de su tarjeta bancaria de la pensión de su esposo, y luego cuando el gobierno federal otorgó las credenciales de viejitos, le quitaron también esa credencial, porque las nietas estaban también un nuevo ciclo de criaturas pariendo hijos, y entonces necesitaban dinero para la leche de los bisnietos y para pañales de los bisnietos. Y entonces la señora, trabajando con nosotros un año, de repente dijo: traigan acá mis tarjetas y solo que sea de extrema necesidad se las voy a prestar. Una de las características que tiene esta señora, por eso se los estoy platicando, es que cuando era niña era campesina en un estado del centro del país, y cultivando, haciendo la siembra, tuvo un accidente muy grave. En una enterrada de la pala le cortaron, le cercenaron la mitad de su pie derecho, y así creció con su piecito, y así se casó. Otro día que nos reunamos les platicaré cuál fue su experiencia cuando llegó a vivir a una cuevita en la parte alta de San Miguel de Otongo con su marido alcohólico. ¿Sí? Bueno, esta señora se sobrepuso al piecito, a la migración, al marido alcohólico, sacó adelante a una familia, a sus hijos, a otra familia, la de sus nietos, y ya le estaban endilgando hasta los bisnietos. Agarró sus tarjetitas y dijo: me salgo a caminar todos los días porque el movimiento me hace bien. Y cuando nosotros la volvimos a localizar, nos costó mucho trabajo porque nunca estaba a su casa. Nosotros trabajamos de 8 de la mañana a 2 de la tarde y nunca estaba en la mañana, y la íbamos a buscar y no estaba, hasta que un día nos la hallamos caminando en la calle. ¿Qué anda haciendo, doña Félix? Pues me salí a dar mi vuelta con su palito de escoba en sustituto de bastón. Le digo: ¿y qué más anda haciendo por acá? Dice: no, pues ya desayuné. Dice: ahora con las tarjetas de mi pensión, de la pensión que me dejó mi marido, y las tarjetas del bienestar, me puedo ir a desayunar o me puedo ir a comer a donde yo quiera. Dice, y ya trabajando con ella en su domicilio, nos contó que tiene ganas de regresarse a su rancho.
Entonces dices, chispas, la señora de estar postrada, siendo victimizada por sus familiares cercanos, ahora ya tiene un plan, tiene un proyecto de futuro, quiere regresar a su... Y claro, pues nosotros, nuestra obligación como acompañantes es decirle, bueno, qué buena idea, es excelente, hay que animarla, hay que darle la motivación, pero ella se quiere ir de un porrazo y lo primero que tiene que ir a hacer es una exploración si quedan las relaciones sociales que ella dejó allá cuando era niña, y si las encuentra, tal vez seguir planeando su migración inversa a la que ella experimentó en su infancia o en su juventud. Eso es más o menos lo que nosotros vamos haciendo regularmente, pero se los platico porque para hacer estas cosas, uno son los cuestionarios, dos es preguntarles directamente una serie de cosas. Ahorita me van a hacer el favor, si son tan gentiles, de contarme algo de nuestras vidas. Miren, por ejemplo, ¿quiénes de nosotros o somos personalmente diabéticos o cuidamos a alguien que tenga diabetes? Por favor, levanten su manita. Ah, qué poquitos, todos son muy sanos. Eso es muy bueno, es rarísimo, Esto es la primera vez que me pasa en una reunión. ¿Quiénes de ustedes cuidan a alguien que tenga hipertensión? Ya unos poquitos más, pero siguen siendo muy sanos, eso es rarísimo. En parte tiene que ver porque hay mucha gente muy joven, ¿sí? ¿Quiénes de ustedes han atendido a alguien que haya tenido o tenga dentro de sus conocidos o familiares alguien que tenga una enfermedad cardiovascular? O sea, problemas, además de hipertensión, problemas cardíacos, o que haya tenido un cáncer. Muy poquitos, menos del 10% de los asistentes acá. Eso quiere decir que ustedes no solo vienen a los foros, sino que toman en cuenta las recomendaciones de salud que les van haciendo en diferentes espacios. Ahora miren, a lo que voy es a esto, la prevención a la que insistían sus compañeros, nuestros compañeros. Una de las cosas que nosotros hacemos, ¿por qué vamos a los domicilios? Porque no tenemos que preguntarle a la gente muchas cosas. Tocamos la puerta y si la gente nos agarra confianza, nos invita a pasar, y entrando a los domicilios, usted lo sabe muy bien, pues ya tenemos ahí la radiografía, cuántos cuartos, quién vive ahí, cómo está la casa, qué está pasando, quién entra y quién sale, cómo está ordenado, a quién cuidan o quién los cuida a ellos, y un montón de cosas adicionales. Pero no es suficiente. Es que se le olvidó decir quién cuidó, porque, por ejemplo, varios a lo mejor cuidaron, pero ya fallecieron. O sea, yo sí cuidé a mi suegra, era diabética, hipertensa, y bueno, pero ya murió, por eso no levanté la mano. No se preocupe. No, de todos modos, a lo que vamos es a que para que esto funcione, tiene que ser una especie de diálogo entre comunidades. Ustedes son diversas comunidades, sea porque vienen de diferentes lados o porque pertenecemos a diferentes grupos de edad, y nosotros somos otro tipo de comunidades. Y es en estas conversaciones en donde tenemos la oportunidad de más o menos perfilar algunas cosas que nos sean útiles, ¿no? Por ejemplo, estaba yo pensando en el Valle de México 4000 años atrás. Esto era una cuenca, un montón de lagunas, éramos muy poquitos. ¿Cómo era la movilidad que nos platicó el diputado hace rato? Pues todos andábamos o en canoas o caminando de aquí para allá. ¿Cuáles eran las enfermedades de esos cazadores recolectores del pasado? Se podrían haber muerto de una infección, o se podrían haber muerto de que un gato se los quisiera comer, pero no se iban a morir ni de diabetes, ni de metabólica, ni de cardiovascular, ni de una serie de cosas. Entonces ahí hay así como un componente, porque la movilidad es algo así como que nos viene de fuera. O sea, nosotros tuvimos un tipo de movilidad que era básicamente musculoesquelético y la fuimos sustituyendo. ¿Qué le pasa a nuestros jóvenes?
cuando terminan sus estudios o cuando acaban de terminar el bachillerato. Sus primeros ingresos, ¿a qué los canalizan? Un traste de estos. La otra cosa, ropita más bonita. Y se ganan un poquito más. ¿Qué es la tercera cosa que se compran? Un carro. Y entonces, o una moto. No una bicicleta porque nos atropellan. El problema que tenemos es que nos atropellan. ¿Sí? Pero si en la vialidad separamos calles que fueran exclusivamente para bicicletas, nos metemos en una broncota porque los vecinos no van a querer. ¿Sí? Pero nos necesitamos de alguna manera. Ahora, eso los jóvenes. La tercera edad, la señora, el señor, el otro señor. ¿Cuál es el principal problema que tienen para conseguir servicios de salud de calidad? En el oriente de la ciudad no hay especialistas. Ahí lo dijo, yo necesito neurólogos. Todos los especialistas están hacia el poniente o hacia el sur. O centro. Si nos va bien, pero de este lado conseguir un neurólogo, un hepatólogo, un cardiólogo, está como en chino. Yo hace unos tiempos fui aquí al Belisario de especialidades y no había neurólogo, no había espacio, así que me tuve que ir al Hospital General. O sea, ¿cuánto tiempo me tengo que trasladar de aquí hasta el Hospital General de México? Y eso es metro. Ya es que va bien la línea 3. Ahora, yo no estoy tratando de hablar de los problemas de demanda de servicios de salud, porque eso como quiera lo tienen contabilizado, ¿no? O visualizado de alguna forma. Yo de lo que quiero hablarles es de la parte que sí podemos hacer nosotros. En esos comités de salud que usted nos platicó brevemente, dice, llevábamos nuestras pomadas, nuestras pociones, y no solo las llevaban y no solo las dosificaban, les enseñaron también a prepararlas, a escoger las hierbas. Incluso yo me acuerdo de la otra señora Félix, que se iba a la parte norte de la Sierra de Santa Catarina a buscar hierbas con las cuales se preparaban las infusiones para la homeopatía o para las pomadas o para N cantidad de cosas. Entonces, eso es algo que los mayores todavía saben hacer, pero a los que no les damos importancia, porque no está certificado o cientificado por una facultad de medicina o una facultad de... Vayan ustedes a saber que yo soy psicólogo, pero donde yo trabajo no dice psicólogo, dice brujo, porque es una manera en la que yo me comunico mejor con la gente. ¿Sí? A muchos les da miedo, te dicen no, como brujo. ¿Sí? Pero ya que... Y las personas no van por el letrero, van porque se platican unos a otros. Oye esto, oye el otro, oye aquí. Y entonces dicen, no, pues ve para allá. No solo para contarnos sus cuitas o sus penas, sino también para platicarnos las soluciones que ellos ponen en práctica. Eso es otra cosa que ustedes son portadores. Los chiquitos ya batallan resolviendo problemas, estos jovencitos resolviendo problemas de convivencia en su escuela, las señoras resolviendo problemas para mandar a los hijos a la escuela, los señores para conseguir provisiones para la familia. Todos van resolviendo problemas en el transcurso de su vida. Esas también son medidas, esas también son conocimientos. A lo mejor no están certificados, a lo mejor no tienen un título, pero ese es el tipo de información que necesitamos. Además del diagnóstico de que necesitamos neurólogos del lado oriente de la ciudad. Sí, diferentes tipos de especialistas de salud, pero yo a lo que me estoy refiriendo es a todo lo que ustedes saben, a todas las medidas que ustedes han puesto en juego para salir adelante, chiquitos, medianos o grandes, más los grandes, porque ahora ustedes que están acá con nosotros, que nos acompañan, los que tienen más de 70 años, tenemos una credencial de que nos da una lanita,
Yo, por ejemplo, algo que me encanta de la Ciudad de México es que puedo andar por todos lados y no pago el pasaje, o cosas por el estilo. ¿Perdón? No, esos son beneficios que tenemos, es una cantidad de cosas. Pero la otra es expresar aquí o por los medios digitales. A lo que voy más es cuánto de sus vidas están en estos trastes. Y no solo achaques físicos, achaques psíquicos, como decía acá, achaques psicológicos. Aquí está el conflicto interpersonal, aquí está el pleito con la ñora, que a lo mejor es celosa o a lo mejor nos quiere mucho y nosotros somos descarriados, no sabemos. Pero la mayor parte de lo que son nuestras circunstancias, perdón, señora de la tercera edad, ¿usted usa celular? Fíjese, es más sana que nosotros. Señor de la tercera edad, ¿usted usa celular? ¿No? Sí. Me gustaría comentar, pero después lo tomo. Ok, por favor. Pero no me es indispensable. Ahí lo tienen. Para ustedes son herramientas, lo usan si lo necesitaran. Si yo les pido a estas criaturas que dejen el celular cargando fuera de su cuarto para que puedan tener un mejor sueño, les empieza a dar así como que la convulsión de la privación de la droga. No lo pueden hacer. ¿Y saben por qué esto nos hace daño? Porque la pantalla azul te pega aquí, en el que te enciende y te apaga de si tienes sueño o vigilia, y entonces te dice es de día, te levantas, te despiertas otras horas, hasta que se quedan dormidos con algo así en la mano, que hasta uno cuando se asoma a las habitaciones dice este ya le dio el patatús. La otra cosa que te afecta a eso es que emiten radiaciones. Si ustedes traen un Samsung, un Apple de 25 o 30 mil pesos, pues la radiación es chiquitita. Pero todos usamos estos telefonitos de 2,000 pesos. Entonces la radiación que emite es muy fuerte y eso afecta a las ondas cerebrales. Y interrumpe, perturba tu sueño. Medidas tan simples como la higiene de sueño. Medidas tan simples como vámonos a caminar. Vengamos acá, no tenemos que ir, aquí tenemos un montón de espacios, un montón de actividades. Tienen danza, tienen música, tienen teatro, tienen canto, tienen canchas aquí a la vuelta. Vengámonos con ellos, no solo mandar a los niños como decían hace rato, vengámonos con ellos a jugar, a interactuar en la medida de lo posible, claro, porque hay cosas que no podemos hacer. Y sobre todo expresemos. Yo espero que esta encuesta que traen ahí esté en medios digitales también, para que lo puedan arrastrar de una manera más amplia, más masiva, y tengamos una mayor idea, ¿no? Y de esa forma podríamos tener un plan de desarrollo social para el futuro, en donde todos estemos involucrados de una manera participativa y no solo informativa. Allá nos dijeron que vamos a tener especialistas en el oriente de la ciudad, hay que esperar a que aparezcan. No, ¿qué podemos hacer entre nosotros? Una última historia, fíjense, yo lo que estoy tratando de platicarles es todo lo que he aprendido con ustedes. Lo último ya me siento. Otra señora regresó de Estados Unidos porque su mamá estaba muy grave y cuando llegó acá ella venía embarazada y su hijito nació en México. Cuando se lo dieron era así chiquitito y tenía convulsiones todo el tiempo. Le dijeron, señora, no se preocupe, a la semana ya se murió. Al año. Señora, no se preocupe, a los 5 años ya se murió. Ahorita, mi tocayo tiene 24 años. Cuando era bebé, recién nacido, tenía hasta 200 convulsiones al día. Una barbaridad. Platicando con sus vecinas en la colonia, le dijeron, oye, ¿y por qué no le das un té de marihuana en gotitas?
Todo esto después de haber visto toda clase de especialistas habidos y por haber. Dice, pues voy a probar, ten, mana, ahí te van unas hojas, las hierves bien, las coces muy bien y las vas filtrando y te lo pones en un goterito y dale 2 gotitas al día, 1 gotita al día. Las convulsiones 200 bajaron a 3 o 4 a la semana. Hubo psiquiatra, neurólogo, especialista, no, vecinos. Y la explicación es súper sencilla. Todos ustedes que fumaron marihuana cuando eran chavos recordarán que el mundo se ve en cámara lenta. Ustedes iban corriendo rapidísimo y el mundo se veía despacito. A lo que me refiero es cuál es el efecto del cannabinol en el cerebro. La molécula se atraviesa en el salto sináptico entre neurona y neurona y retarda el brinco sináptico, retarda la transmisión nerviosa. Ese efecto que nos crea la sensación de lentitud a nosotros que fuimos fumadores es el mismo que le ayudó a esta criatura, a mi tocayo, a disminuir el salto sináptico que le daba las convulsiones. Conocimiento vecinal, conocimiento popular que no está en los journals científicos en los que nosotros nos dedicamos a sacar nuestras cosas. Entonces, saben muchísimas cosas, achaques, saben muchísimas cosas de remedios o de soluciones que pueden formar parte de esta recolección de información para mejorar un sistema de salud colectivo producido entre todos. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues muchísimas gracias. Con la intervención del psicólogo terminamos ya nuestros ejes de trabajo. Ya nos escuchamos durante este foro, nos estuvimos escuchando entre intervenciones. Yo los invitaría a que estuvieran al pendiente a través de las redes sociales de todo esto que vamos avanzando. Sí hay un formato digital, si quieres explícanos algo cómo meternos a la página para que ustedes le puedan decir a su vez a los vecinos y a sus amigos. Y ya vamos a terminar. Pues bueno, muchísimas gracias a todos por esta viva reacción del público en torno a la salud. Los invitamos, yo sí les invitaría a abonar a lo que tienen ustedes en sus manos, este formulario que sí quiere detonar opiniones sobre el diagnóstico, o sea, los problemas. Sí queremos saber los problemas, qué barreras tenemos, retos, problemáticas para lograr esta ciudad productora de salud, ¿no? Queremos saber también cómo sueñan su ciudad saludable, qué es lo que significa para ustedes y las estrategias, cómo llegamos ahí. Entren por favor a nuestro sitio de internet, que es Plaza Pública, y en redes estamos como Planeación CDMX. Los pueden dejar ya sea en forma física o en digital. Entonces, pues por eso estamos muy contentas hoy de recibir todas las participaciones de hoy y bueno, seguimos en esta dinámica del Plan General de la Ciudad de México. Muchas gracias. Congreso TV presentó